Bien, chicos, buenos días. Entonces, antes de iniciar la clase de hoy, vamos a resolver un ejercicio de la guía número 4 de entropía, que es el primer tema que entra dentro de la segunda prueba. Este ejercicio dice, es el número 4 de la guía. Dice 5 moles de gas ideal se expanden isotérmicamente hasta duplicar su volumen inicial. Calcule el cambio en la entropía. Y ahí tenemos la respuesta, ¿cierto? Entonces, esto sería acá un delta de entropía. Bien, con respecto a este ejercicio, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la materia. Bueno, algo que yo les quería decir con respecto a las pruebas y eso, es que les fue muy mal en las preguntas de repaso, de selección múltiple. Y eso implica poco estudio de la parte teórica, ¿ya? Entonces, les pido que por favor repasen los PPT, estudien la parte teórica, no solamente traten de entender los ejercicios por sí solos, sino que si ustedes entienden la materia, más fácil se les va a hacer poder entender los ejercicios, ¿ya? Y los conceptos, básicamente. Entonces, dentro de este ejercicio, eh, como este es un ejercicio que me dice que se expande isotérmicamente, entonces si yo vi la materia, si yo veo la materia, veo que si es isotérmico, bueno, mejor dicho, que para todos los procesos, la diferencial de entropía, ¿cierto? Es igual a dQ partido T. ¿Ya? Entonces, esto es para todos. Ay, perdón. Una semana sin escribir en esta pizarra. No, perdón, esto es la integral, ¿cierto? Así. ¿Ya? Por lo tanto, si es isotérmico, entonces la temperatura sale de la integral. Y el calor, como dQ es igual a Q, entonces también lo podemos sacar así. Como es isotérmico, sabemos otra cosa que no se les debe olvidar y que deben tener en cuenta, que la primera ley, a pesar de que ya la evaluamos, ustedes la deben saber. Todo lo que hemos visto hasta ahora deben igual saberlo para esta segunda ley, ¿sí? Entonces es prerequisito todo lo que ya vimos para poder hacer estos ejercicios, ¿ya? No son materias independientes. Entonces, sabemos que para un proceso isotérmico, delta U es igual a 0 de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Por lo tanto, Q es igual a menos W, ¿sí? Y el trabajo, entonces, recuerden, para isotérmico, hay algunos que se hacen tablitas de expresiones para tenerlas a mano en la prueba, ¿sí? Entonces dicen, proceso isotérmico, el trabajo se calcula así. Yo preferiría que ustedes se la supieran porque la saben deducir, pero bueno, también es válido eso. El trabajo para un proceso isotérmico se calcula de esta forma, menos nRT. ¿Por qué les digo que me gusta que la sepan deducir? Porque en general a veces hay problemas que uno necesita entender de dónde viene la expresión para poder resolverlos de manera más sencilla, para poder comprender cómo se resuelve. Entonces, aquí tenemos menos nRT, logaritmo natural de B2, B1. Y esa sería la expresión para calcular el trabajo en un proceso isotérmico, ¿sí? Pero como Q es igual a menos W, entonces Q sería lo mismo que esto, pero con signo positivo. Por lo tanto, ya, el cambio en la entropía para un proceso isotérmico sería NRT, que estoy reemplazando el calor, ¿ya? Positivo, nRT, logaritmo natural de volumen 2. Esto ya lo vimos en la clase, ¿sí? De entropía.
Estoy simplemente repasando, porque básicamente este ejercicio me pide es entender eso, ¿ya? No más, ¿ya? Recuerden que estas temperaturas se iban y me quedaba la expresión para la entropía así. NR logaritmo natural de B2, B1. Y la temperatura no aparece en esta expresión. Ahora me dice que 5 moles de gas ideal se expanden isotérmicamente hasta duplicar su volumen inicial. Es decir, el volumen final es 2 veces el volumen inicial. Por lo tanto, yo no requiero conocer los volúmenes. Simplemente reemplazo NR logaritmo natural de B2. B2 es el volumen final, pero el volumen final es 2 veces el volumen inicial. Entonces sería 2 volumen inicial dividido volumen inicial. ¿Sí? Por lo tanto, me quedaría N, que son 5 moles, R, que son 8,314, ¿sí? 8, en la prueba, en esto se equivocaron, chicos, en que cuando usaban el 0,082 y el 8,314, algunas personas se equivocaron en eso. Ojo con eso, les he hecho énfasis en ese tipo de cosas. Esto es así por logaritmo natural de 2. Y listo. ¿Ya? Entonces tienen mol y las unidades es en Joule dividido Kelvin. Diego, le queda, y para el resto de los compañeros, ¿alguna duda, pregunta con respecto a esto? No, profe. ¿Les queda claro? Bueno, también estoy hablando con la profesora de matemática. Me dijo que era, o sea, que ella entendía que ustedes tuvieran problemas con derivadas e integrales porque en la matemática que ustedes tienen antes de la fisicoquímica tienen que ver muchas cosas, entonces es difícil, ¿no? Entonces, así que me disculpo si en algún momento les he dicho, esto es muy fácil, me dice, no, ella me decía, es que no es tan fácil para ellos. Así que, porque uno piensa que han tenido o lo han visto, entonces por eso en algún momento digo, esto es fácil, pero porque pienso que tienen esta matemática, ¿sí? Eh, así que eso, por eso es importante que ustedes me pregunten, me digan, chicos, cuáles son las dudas que ustedes tienen y si tienen algún problema de matemática. Yo no soy matemática, no uso el lenguaje matemático, pero puedo resolver la forma en que puedo ayudarles a resolver el ejercicio eh, correctamente. Bien. Preguntas, dudas con los que acabaron de llegar recién. Bien. Listo. Con respecto al otro ejercicio, que es este, el 6, dice, un mol de argón se lleva desde el estado inicial, 22,4 litros y 273 Kelvin, al estado final, 2 atmósferas y 303 Kelvin. Calcule el delta S para este cambio. ¿Ya? Entonces aquí me voy a ir un poco a lo que es las diapositivas. Voy a copiarlo. Me lo voy a llevar para la pizarra. Y voy a
En, en, la, en las diapositivas nosotros vimos unas expresiones, porque fíjese que el ejercicio me dice a mí que cambia todo. ¿Sí? A ver. Estos son las clases, segundo principio, por acá está. Bien, entonces, ya le voy a compartir pantalla. Con respecto a ese ejercicio, nosotros, el ejercicio me dice que hay una mol de argón que cambia de 22,4 litros a 273 Kelvin, ¿ya? Y el estado final es de 2 atmósferas y 303 litros. Es decir, está cambiando todo, ¿sí? Está cambiando, no hay volumen constante, no hay presión constante. Entonces, ahí nosotros vimos esta diapositiva. Cuando cambia todo, porque dice cambio de estado, ¿sí? Es decir, para todos los tipos de cambios de estado, donde cambie, donde ninguna de las variables permanezca constante, usamos esta expresión que está aquí. Si C sub B es constante, eso es lo único que sería constante. Si C sub B es constante, esta la sacamos de la integral y nos queda de esta forma, ¿sí? Y la otra, voy a hacerle con el puntero, esta. Y la otra expresión sería esta. C sub P, logaritmo natural de T2. Entonces, si a usted le dan las presiones, use esta de abajo. Si les dan los volúmenes, usen esta. Otra forma, si ustedes les dan el C sub B, usan esta expresión. Si le dan el C sub P, usan esta expresión. ¿Ya? Pero estas expresiones son las que nosotros usamos para abordar este tipo de ejercicios. Me voy a ir de nuevo a la pizarra. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio está cambiando todo y la ecuación, ¿sí? La voy a anotar yo por acá. La ecuación es... miren que aquí me dan 22,4 litros y 273 Kelvin y 2 atmósferas y 303 Kelvin. Como es argón, uno asume gas ideal, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos expresiones nos sirve. ¿Por qué? Aquí no nos dicen que delta B, que C sub B es constante ni nada de eso. Pero nosotros sabemos que para el argón, el C sub B, como el argón es un gas monoatómico ideal, ¿ya? Entonces el C sub B es 3 medios de R. El argón es un gas monoatómico y se comporta de manera ideal. Entonces tenemos el C sub B, así no nos lo den y no lo informen, ¿sí? Entonces, el delta S, dijimos que la expresión era C sub B, logaritmo natural de T2, T1, más de T2 dividido T1, más NR, logaritmo natural de B2, B1. NR, logaritmo natural de B2, B1. ¿Ya? Las dos temperaturas las tenemos y el C sub B también lo tenemos. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazo. Aquí yo creo que el problema, Diego, es en qué me están preguntando, qué tipo de proceso es. Yo creo que ese fue el problema que tuviste. Sí, profe, eso mismo. ¿Cierto? Sí, ese es el problema. Entonces,
Si tú tienes un volumen, una temperatura, obviamente vas a tener una presión que es diferente a esta final. Entonces no es isobárico, ni isocórico, ni isotérmico, tienes que irte a esta expresión. Entonces aquí tenemos R, que recuerden que es 8. Ah, no, perdón, aquí no hay R. Ah, sí, el R del C sub B. 8,314, ¿cierto? Joule mol por Kelvin. ¿Ya? Y en Joule porque obviamente la respuesta, así no se la pidan, es en Joule. Miren chicos, me demoré tanto para calificar las pruebas porque me hacían, las unidades las manejaban de una forma, me daban la respuesta en atmósferas por litros, en calorías, en Joule. Entonces, siempre en una de esas, yo les pedía en Joule y me las daban en calorías. O sea, igual se las califiqué como buena, si la tenían buena en calorías, pero de todas maneras me toca a mí hacer el cálculo, así que me demoro un poquito más. Bueno, la temperatura 2 entonces es 303 y la temperatura 1 es 273. Y para lo otro, usted simplemente calcula el volumen, ¿sí? Porque no tiene los dos volúmenes. Esto me lo ahorro, ¿cierto? El N es 1 mol, el R es 8,314 y el volumen 2 sería ¿cuál? Tienen que calcular el volumen 2 con los datos que le dan de 2 atmósferas y 300 Kelvin y el volumen 1 sería el de 22,4 litros. ¿Ya? Y ahí tiene todos los datos. Entonces el volumen 2 lo calculan con NRT. Ah, bueno, aquí el R es 0,082, que también vi algunos que se equivocaron. Calcular volúmenes con este R en Joule, no. Si calculan volúmenes, este R tiene que ir en atmósferas por litro, ¿ya? Si la presión está en atmósferas, ¿ya? Entonces, si tienes la temperatura 2 que es 303 y la presión 2 que es 2 atmósferas, vas a tener el volumen 2 con R trabajado en 0,082 litros. ¿Bien? Y eso sería las dudas. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Puedes pausa? Entonces, retomando la clase anterior, esta función de energía libre de Gibbs depende del número de moles. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero evaluar cómo cambia la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles, entonces encuentro una nueva función de estado que se llama potencial químico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a esta derivada se le denotó con la letra griega mu y la llamaron potencial químico. Vamos a ver por qué es potencial y qué se refiere con que sea potencial químico. ¿Qué me interesa ahora que ustedes puedan comprender este concepto? No nos enredemos en la parte matemática, ¿ya? Veámoslo más desde el punto de vista del fenómeno, fenomenológico, conceptual. ¿Sí? Ahora, si tienen alguna pregunta, por favor, me lo hacen saber. Entonces, habíamos quedado en que el potencial químico era esa derivada, y habíamos hablado de que eran derivadas parciales, porque la energía libre de Gibbs depende de varias variables, ¿cierto? Es una función de varias variables, temperatura, presión, número de moles. Y por eso le colocábamos en lugar de este signo, le colocábamos este signo que representa una derivada parcial. Ahora, cuando usted evalúa esta derivada con respecto al número de moles de una sustancia, si usted tiene una mezcla de sustancias, es como si congelara la reacción o congelara el sistema, ¿ya? Y todo el resto quedaría constante. Y uno evalúa esto, por eso esto es teórico, ¿no? Y uno evalúa la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles de esa sustancia en particular. Entonces, al evaluar eso, yo tengo un potencial químico de esa sustancia en particular, ¿sí? Pero volvemos a la pregunta, ¿qué será entonces el potencial químico? Porque matemáticamente ya vimos qué era, ¿sí?
Y lo podemos, no se me asusten con las expresiones, ¿cierto? Simplemente quiero denotar que todas las funciones dependen del número de moles, ¿sí? Todas. Entonces, en algún momento, la derivada de cada una de estas funciones con respecto al número de moles da un potencial, una forma de potencial químico con respecto a la función que yo esté viendo. Por ejemplo, yo puedo hablar de potencial químico, energía libre con respecto al número de moles, entalpía, energía de Helmholtz y energía de Gibbs con respecto al número de moles, dejando las otras variables constantes, de las cuales depende cada una de estas funciones. Nosotros nos vamos a centrar, esto es información, ¿ya? No lo vamos a usar. Esta es la única que vamos a usar. ¿Por qué? Porque como químicos y bioquímicos nos interesan procesos que dependan más de la temperatura y la presión. ¿Ok? Entonces, por eso, la energía libre de Gibbs, cuando cambia el número de moles, siempre vamos a usarlo o llamarlo el potencial químico. Entonces, para nosotros, potencial químico va a ser referido solamente con la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Lo puedo colocar como una G con una rayita arriba, porque es la energía libre de Gibbs molar. ¿Ya? Entonces, el potencial químico, al ser derivado de una función de estado, también es una función de estado. Es una propiedad intensiva. ¿Por qué es una propiedad intensiva? ¿Alguien se acuerda qué es intensivo? Vamos más rápido. Alexis está por ahí. ¿Se acuerda que es intensivo? Alexis Toledo. Daniel Sastre dice que cambia con la cantidad de materia. No, al revés. Extensivo cambia con la cantidad de materia, sí. Intensivo no cambia con la cantidad de materia. ¿Por qué? Porque ya está por mol. Entonces, esta cantidad es por mol, por eso es una propiedad intensiva. La energía libre de Gibbs solita es extensiva, pero el potencial químico no, porque este ya es siempre, usted dice, el joule por cada mol, ¿sí? Bien, por eso las unidades son joule por cada mol, ¿ya? Bien, preguntas, dudas. Bien, como decía por ahí en el chat, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos estos cambios acá como el potencial químico, que son las derivadas, ¿sí? Cómo cambia la energía libre de Gibbs en un gráfico de energía libre de Gibbs versus moles, ¿cierto? Moles de A en este caso. ¿Ya? Bien, eso es parte de matemática. No se me asusten, por favor, con esta diapositiva. Les dije que esto es más bien informativo. A ver, en una sustancia nosotros podemos tener, en un sistema, nosotros podemos tener diferente. Por ejemplo, aquí tengo agua, ¿no? ¿Sí? Y yo puedo tener agua acá y puedo tener agua líquida. ¿Sí? Pero acá hay unas poquitas moléculas de vapor, entonces también tengo agua en forma de vapor. ¿Ya? Entonces ahí tengo el agua en dos fases. El potencial químico de esta agua, ¿sí?, es diferente al potencial químico del agua en fase gaseosa. Por eso, cuando nosotros analizamos cómo cambia la energía libre de Gibbs de un sistema, ¿sí?, cuando cambia el número de moles, me encuentro con potenciales químicos para cada una de las sustancias que participan, ¿ya? Y si esas sustancias están en diferentes fases, tengo que tener en cuenta cada fase. Entonces, vamos a analizar este término.
Esta doble sumatoria significa que, por ejemplo, aquí yo tengo, voy a hacerlo más genérico. Voy a tener un compuesto A y un compuesto B. Entonces, me pasé. Perdón el dibujo tan torcido que tengo acá, mi sistema. Tengo A y acá está líquido y tengo sustancia B y también líquida. Digamos que aquí tengo A y tengo una sustancia ELA y está en fase vapor y tengo B y también está en fase vapor. ¿Ya? Esta doble sumatoria significa que yo tengo que sumar acá el potencial químico de la sustancia A en fase líquida más el potencial químico de la sustancia A en fase vapor más el potencial químico de la sustancia B en fase líquida más el potencial químico de la sustancia B en fase vapor. ¿Ya? Eso quiere decir este término para este sistema, que la sumatoria es aquí, los potenciales químicos de cada una de las sustancias y en las fases en las cuales cada sustancia está. ¿Ya? Así que si temperatura y presión es constante, estos dos términos serían cero y la energía libre de Gibbs estaría dada, ¿sí?, por esta sumatoria de potenciales químicos. ¿Ya? Sí, solamente está cambiando el número de moles. Bien. Hasta acá está claro. ¿Sí? Lo mismo se puede deducir para todas las ecuaciones de Gibbs. ¿Sí? El mismo término con diferente función. ¿Ya? Recuerde que solamente vamos a usar esta definición. ¿Sí? Bueno, y uno de los objetivos de hoy es, al entender esta expresión, ¿sí?, entender, todavía no les he explicado el concepto de potencial químico desde otro punto de vista, solamente lo hemos visto desde el punto de vista como matemático, ¿cierto? Entonces, una de las cosas más importantes que se desprende toda la materia que vamos a ver de ahora en adelante, ojo, por eso es importante, es que cuando la sumatoria del potencial químico de todas las sustancias da cero, es porque el sistema está en equilibrio material, ¿ya? ¿Qué significa cuando hay equilibrio material? Que no hay cambio macroscópico en la composición a lo largo del tiempo. Es decir, que no hay transporte de materia neto de una parte a otra del sistema. Vuelvo con mi cilindro, con mi sistema, con mi recipiente aquí, y vuelvo con dos sustancias, A y B. Y vuelvo a decir que este es fase líquida y vuelvo a decir que este es fase vapor y que en la fase vapor también tengo las mismas dos sustancias. ¿Ya? En general, estas sustancias las sustancias que están en el líquido tienden a evaporarse, ¿sí? Y las sustancias que están en el vapor tienden a condensarse, ¿sí? ¿Ustedes sabían eso? Les pregunto, ¿sabían eso? No me dejen hablando sola. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Las sustancias que están en el vapor tienden a evaporarse y las sustancias que están en el líquido tienden, vuelvo a repetir, las que están en el vapor tienden a condensarse, las que están en el líquido tienden a evaporarse. Esa tendencia a salir de donde están, del equilibrio en el que están, es lo que nosotros conocemos como potencial químico. ¿Ya? Entonces, aquí está el concepto
de potencial químico, no solamente el matemático, sino que potencial químico es esa tendencia de escaparse de las moléculas de un sistema que se encuentra en equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí están felices las moléculas en el líquido, pero ellas les da por evaporarse, o sea, tienen esa tendencia a evaporarse, ¿ya? Y las que están en el vapor tienen una tendencia a condensarse. Obviamente, como el potencial, como la energía libre de Gibbs depende de la temperatura, el potencial químico también depende de la temperatura, ¿sí? Nosotros sabemos que si ponemos a calentar agua, esta tendencia a evaporarse va a ser mucho mayor que la tendencia de condensarse, ¿ya? Pero igual, van a haber moléculas que se condensan y moléculas que se evaporan, ¿ya? ¿Cuándo se alcanza? Entonces, si tú sumas los potenciales químicos de los que se condensan, de los que se mueven para un lado y para el otro, entonces finalmente, si esas tendencias se igualan, entonces la sumatoria de ellos van a ser cero. ¿Por qué? Porque unas tendencias van a ser positivas y las otras negativas. Por lo tanto, finalmente, como las tendencias se igualan, entonces va a haber cero. Sigue habiendo movimiento de materia. Aquí me falta la palabra neto, pero no hay transporte neto, ¿sí? Es decir, si usted acá dice, tengo tanta cantidad, una cantidad de X de sustancia y aquí una cantidad Y, perdón, si en el transcurso del tiempo esa cantidad va a permanecer constante, si el sistema alcanzó el equilibrio material, ¿ya? De eso se trata. Cuando no alcanza el equilibrio material, entonces van cambiando estas composiciones, ¿sí? Cambian estas composiciones. En el equilibrio material sigue moviéndose la materia de un lado para el otro, pero las composiciones ya se permanecen constantes. ¿Por qué? Porque el movimiento es igual de un lado hacia otro, la tendencia es igual de un lado hacia otro. Entonces, esto es cambio de fases. Y lo otro que vamos a ver son reacciones químicas, que ustedes ya las conocen, ¿sí? Y la constante de equilibrio se desprende del análisis de potencial químico. Y eso lo vamos a ver después. Entonces, en las reacciones químicas tengo el potencial químico de reactantes y el potencial químico de productos. Cuando estos dos se igualen, es porque estoy en un equilibrio químico. Entonces, el equilibrio material tiene dos tipos de equilibrio, el equilibrio químico y el equilibrio de fases, ¿ya? Y en ambos, el punto o lo que se tiene que cumplir es que la sumatoria de los potenciales químicos de todas las sustancias participantes sea igual a cero. Y esa es la condición de equilibrio material, ya sea químico como equilibrio de fases. Vamos entonces a analizar esta diapositiva. En esta diapositiva nos vamos a imaginar, ¿ya? Que aquí yo tengo una fase alfa y otra fase beta, para no decir líquido y gaseoso, porque puede ser sólido también. Entonces yo no voy a, pueden ser dos fases sólidas, ¿cierto? Dos diferentes tipos de cristalización. Entonces voy a simplemente decir fase alfa y fase beta. Entonces, si el proceso es espontáneo, ojo, porque recuerden que la energía libre de Gibbs me hablaba de proceso espontáneo, entonces aquí el potencial químico también hereda eso de que si el proceso es espontáneo o no, porque viene la energía libre de Gibbs, o es la energía libre de Gibbs molar. Entonces, si el proceso es espontáneo, ¿cuál proceso? Empiezan a pasar una cantidad infinitesimal de sustancia en esta dirección, ¿sí? De la fase alfa a la fase beta. De los que están en fase alfa se van a la fase beta, ¿ya? Y hay un movimiento neto, puede que también haya este movimiento, ¿cierto? Pero el neto, el mayor, es este.
Entonces, si se hace de manera espontánea, ¿ya? Si hacemos este análisis, si nosotros hablamos de la energía libre de Gibbs, decimos que el proceso espontáneo es porque es menor que cero, ¿ya? Entonces, el potencial químico también tendría que ser menor que cero. También tendría que ser negativo, ¿ya? Entonces, hagamos el análisis. Ya sabemos que la sumatoria, ¿sí? Aquí, ya sabemos que la sumatoria sería sustancia I. Esto es una fase de una sustancia pura que se llama la sustancia I. Solamente hay una sustancia. Entonces sería potencial químico de I en la fase alfa por el infinitesimal de moles, ¿no? Más el potencial químico de esa misma sustancia en la fase beta por el infinitesimal de moles. Esta sumatoria me tiene que dar positivo para que, negativo, ¿sí? Para que me determine que el proceso sea espontáneo. Si es negativo, si ustedes despejan acá, obligatoriamente tiene que ser que el potencial químico de B, de la sustancia I, en la fase beta, es menor que el potencial químico de la fase I, de la sustancia I en la fase alfa. Me explico. No se me duerman. Me explico. ¿Quién tiene, según esto, quién tiene mayor tendencia de escape? ¿La sustancia en la fase alfa o la sustancia en la fase beta? Daniel Cárdenas dice la sustancia en la fase alfa. ¿Sí? Ay, dejé de compartir por accidente. Y Diego también dice, en la fase alfa. Sí, exactamente. La sustancia I, el potencial químico de la sustancia I en la fase alfa es mayor que el potencial químico de la sustancia I en la fase beta. Esto hace que espontáneamente las moléculas o el movimiento neto de las partículas sea favorecido en esta dirección. Se tiene que cumplir que el potencial químico de la sustancia I en la fase alfa sea mayor que el potencial químico de esa sustancia en la fase beta. Es decir, tenga mayor tendencia de escaparse, ¿ya? Es lo mismo que si usted tiene un plumón encima de una mesa, ¿sí? Y un plumón en el suelo, ¿ya? Y en física ustedes les enseñaron la energía potencial. ¿Cuál de los dos plumones tiene mayor energía potencial? ¿El plumón que está en la mesa o el plumón que está en el suelo? El que está en la mesa. Gracias, Daniel. Entonces, claro, entonces tiene mayor energía potencial. Entonces, el proceso espontáneo es que el plumón caiga. Eso va a ser espontáneo, ¿sí? El plumón va a caer y va a caer espontáneamente. No va a necesitar ayuda para que se caiga, ¿sí? El otro lápiz no se va a caer porque ya está en el suelo. Entonces, los procesos, entonces ahí yo me pego de ese ejemplo, aunque no es lo mismo, y valga conservando las distancias, ¿no? Pero me pego de ese ejemplo porque podemos relacionar ese potencial, ¿sí? Con este potencial químico. Entonces, todos los procesos espontáneos, por favor anoten esto los que toman apuntes, que espero que sean todos. Todos los procesos espontáneos van desde mayor potencial químico a menor potencial químico. Esa es la dirección de los procesos espontáneos. Si una reacción es espontánea, vamos a verlo después,
es porque el potencial químico de los reactantes es mayor que el de los productos. Entonces se va a favorecer la dirección de los productos, ¿ya? Y cuando alcanza el equilibrio material, por ejemplo, hablando de equilibrio de fases, es porque se igualan los potenciales químicos. Es decir, esto se transporta, este movimiento es hacia ese lado hasta que se iguale. ¿Ya? La tendencia de escape de las moléculas hacia el lado y lado del sistema se igualan. Y entonces ahí hablamos de un equilibrio. En este caso, de un equilibrio material de fases, porque estamos específicamente con las fases. Si estamos con una reacción química, hablamos de equilibrio químico, pero ambos se basan en la igualdad de potencial químico. ¿Ya? Bien, como lo más fácil es el gas ideal, el modelo más sencillo es el gas ideal y ustedes lo saben. Entonces, simplemente vamos a escribir, no, vamos a descanso porque ya vi la hora. ¿Ya? Lo vamos a dejar acá, chicos, y nos vamos a ir a descanso hasta las 11 en punto. No nos queda sino después una colita para volver, pero para que ustedes tomen agua, se levanten y ahí vamos a usar. Ahora sí, ¿están por ahí? Volvimos. Bien, ¿están por ahí? Sí. ¿Alguna señal Sí, de...? profe. Ah, ya, gracias. Bien, entonces, eh, cuando el modelo más sencillo es el gas ideal y nosotros nos podemos preguntar cómo poder calcular, ¿sí? Ahora vamos un poco a la parte de los ejercicios. Cómo poder calcular el potencial químico si cambia la presión, ¿ya? Pero la temperatura se mantiene constante. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, chicos, es todas las fórmulas que se cumplían para la energía libre de Gibbs se cumplen para este. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si la energía libre de Gibbs es menos S de T más B de P, si dividimos por el número de moles, ¿ya? Dividimos el número de moles, dividimos el número de moles y dividimos el número de moles, esto me da potencial químico, ¿ya? Entonces, si la temperatura es constante, entonces el potencial químico me va a dar igual al volumen molar, que es volumen dividido el número de moles, ¿no? Por mol. Y por el diferencial de presión. Entonces, así yo voy a evaluar cómo cambia el potencial químico cuando cambia la presión. ¿Ya? Entonces, esto ya es para ejercicios. Y también estamos aprendiendo, vamos a hacer algunos ejercicios de esta forma y también para deducir expresiones. Este tiene ese doble objetivo, esto que estamos haciendo en este momento. ¿Ya? Si es gas ideal, ¿ya? El volumen molar me queda como RT dividido P. Recuerden que este tiene incluidas las moles, ¿cierto? Esto es volumen dividido mol. ¿Ya? Entonces, el potencial químico me quedaría RT dividido P por el diferencial de presión. Siempre que yo tengo esto, entonces, necesito integrar. Estoy deduciendo una expresión, ojo, de lo que sucede con el potencial químico, de cómo cambia el potencial químico cuando cambia la presión, si estoy dejando la temperatura constante. ¿Ok? Bien, entonces al integrar, porque voy a integrar entre el cambio de presión, la temperatura es constante, sale de la integral, ¿ya? Y entonces el resto lo integro. ¿Ya? Recordemos, como lo hemos visto desde el principio de la materia, que la integral de esto es logaritmo natural de la presión. ¿Ya? Y evaluado en los dos términos es logaritmo natural de P2, P1. Y que esta integral de esto es el delta, ¿no? Potencial químico a la presión 2 menos el potencial químico a la presión 1, ¿sí?
y la temperatura es constante. Entonces tengo un delta. ¿Sí? Esto también lo puedo escribir así. Delta mu es RT logaritmo natural de P2, P1. Hay un ejercicio que yo les pongo que es ¿cómo cambia el potencial químico? Si les pregunto cómo cambia el potencial químico, usan esta expresión. ¿Ya? ¿Cómo cambia el potencial químico? Le están preguntando por el delta U. Así lo pueden calcular, ¿ya? Para que lo tomen nota. Bien, es importante saber también que existe un potencial químico normal de los gases ideales, ¿sí? ¿Y qué es el potencial químico normal? Es el potencial químico cuando la presión es un bar o aproximadamente una atmósfera, porque ustedes saben que un bar y una atmósfera es aproximadamente igual. Entonces, cuando la presión es aproximadamente un bar, el potencial químico, o es un bar, mejor dicho, el potencial químico de la sustancia, del gas ideal en este caso, solito, se llama potencial químico normal, ¿ok? Así se define. Entonces, a ese potencial químico normal le colocan un supercero arriba para identificar lo que este es el potencial químico normal, ¿ya? Entonces, el potencial químico, si esta presión 1 es un bar, entonces es el potencial químico normal. Considerando esta nomenclatura, ¿ya? Esta expresión de arriba, esta, la puedo escribir así, que el potencial químico a una temperatura, una presión determinada va a ser igual al potencial químico normal del gas más esto, ¿sí? Y como este es el potencial químico normal, este P0 es un bar, este. Entonces, ¿ya? Bien. Y esta sería la expresión para un gas ideal puro, ¿ya? La expresión de potencial químico para un gas ideal puro, solito, que está solo. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Bien, entonces, esto es para un gas puro. Si está acompañado, o sea, si estamos en una mezcla de gases, ¿qué sucede? En una mezcla de gases voy a tener que el número de moles es el número total, tengo una sumatoria de todas las moles, y también voy a tener en cuenta que según Dalton, si se porta como gas ideal, la presión total es la sumatoria de las presiones parciales, ¿ya? Estamos asumiendo una mezcla de gases ideales, ¿ya? Vamos a asumir eso. Entonces, cada uno de los gases, el potencial químico, en esta mezcla, en la mezcla, este no es el potencial químico de la mezcla, no, es el potencial químico de la sustancia mejor dicho, voy a colocar acá. El potencial químico de I en la mezcla. El potencial químico de I en la mezcla sería potencial químico de I estándar, ¿no? Normal, más RT logaritmo natural de PI. ¿Sí? Se fijan, aquí cuando es puro es P, ¿ya? Porque está solito, entonces sería la presión de ese gas. Pero cuando está con varios gases, no sería la presión de ese gas, como está con varios, sería la presión parcial, ¿ya? Entonces, si este potencial químico es el potencial de la sustancia I en una mezcla de gases, esa expresión cambiaría acá por la presión parcial, ¿ya? Sería ese solamente el cambio. Bien, entonces la fórmula para el potencial químico en una mezcla de gases, para el potencial químico de una sustancia I o de un gas I en una mezcla de gases sería esta. Así lo podemos calcular. Donde PI es la presión parcial, ¿sí? Ahora, ustedes saben que obtener la presión parcial de una sustancia en una mezcla es más difícil, ¿sí? Porque usted tiene la mezcla. Experimentalmente, imagínese cómo usted va a medir la presión parcial de un gas en una mezcla. Eso es complicado.
Entonces, como es difícil experimentalmente medir presiones parciales, nosotros usamos a Dalton, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando vimos gases ideales? Que decía que la presión parcial era igual a la fracción molar de esa sustancia por la presión total. Entonces, simplemente reemplazamos acá esta presión parcial y nos queda de esta forma. Ustedes saben que esto es el logaritmo y me quedaría el logaritmo de un producto. Y el logaritmo de un producto es la sumatoria de esos logaritmos, ¿cierto? Entonces sería el logaritmo de P más el logaritmo de X. ¿Ya? Obviamente ambos están afectados por RT, ¿cierto? Porque esto multiplica a todo, entonces me quedaría así la expresión. O sea, no, esta es un intermedio. Recuerden que les dije que vamos a deducir, ¿sí? Entonces, miren, esta parte acá, esta es de la potencial químico de la sustancia y en la mezcla, es el potencial de la sustancia pura, ¿sí? Si ustedes retrocedemos las diapositivas un poco, ¿ya? Aquí tenemos el potencial químico para la sustancia pura, ¿ya? Es con P. Mu0 más RT, logaritmo de P dividido P0. Entonces, en esta deducción, esta primera parte sería el potencial químico de la sustancia pura. Entonces, mire cómo se transforma esto. ¿Ya? Este es el puro y la expresión simplemente me quedaría así. Potencial químico de la sustancia y en la mezcla es igual al potencial químico de la sustancia pura más RT logaritmo de la fracción molar de X. Entonces, tengo que el cambio en la potencial químico de una sustancia que pasa de estar pura a estar en una mezcla, ¿ya? Cambia en razón de su fracción molar. Y esta es la conclusión de esta fórmula, ¿ya? Les repito, cuando yo tengo una sustancia pura, ¿sí? Acá, tengo un tipo de gas, ¿ya? Ese gas solito tiene un potencial químico, que es este, ¿sí? El puro. Ahora, si le introduzco otra sustancia, llamémosle B, entonces ya tengo una mezcla de gases, ¿sí? Entonces, el potencial químico de A en esa mezcla de gases estaría determinado por su fracción molar. Entonces ahí ya nos deshacemos un poco de la presión parcial, porque la presión parcial es más difícil de calcularla experimentalmente, pero la fracción molar no. Entonces aquí tenemos que la diferencia de potencial químico es RT logaritmo natural de la fracción molar. Es decir, que la diferencia entre el potencial químico de una sustancia en una mezcla y el potencial químico de esa sustancia pura, básicamente me lo da este término. Obviamente depende de la temperatura y está multiplicada por el logaritmo de la fracción molar. Básicamente depende de su fracción molar. ¿Preguntas, dudas, consultas? Aquí terminaríamos con esta parte de potencial químico, con estas diapos. ¿Ya? Profe, yo le iba a consultar, ¿esas fórmulas se van a desprender solo cuando la presión 1 sea un bar? Eh, sí, lo que pasa es que definimos el potencial químico normal a una presión de un bar. Entonces, nuestro punto de referencia es el potencial químico de la sustancia un bar. Sería como nuestro punto de referencia. Por eso lo tenemos en cuenta de esa forma. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos varias expresiones. Sí, el potencial químico de un gas puro y el potencial químico de un gas en una mezcla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros después vamos a ver qué pasa en una reacción química y lo primero que vamos a ver es una reacción química de puros gases. Entonces, pero esto más adelante. Así que eso. Bien, chicos, nosotros
Con respecto a la, no sé si tengan alguna otra duda con respecto a esta parte de las diapos. Recuerden que es muy conceptual y que me interesa mucho es que entiendan el concepto porque ya a partir de mañana empieza la aplicación de estos conceptos y haremos un poco de ejercicios con respecto a la aplicación de ellos. ¿Bien? Entonces, aparte de esto, ¿alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, profe.